Bueno, entonces, mejorando la calidad de tu código en Python con las convenciones de P8. Entonces, en esta presentación hablaremos sobre las convenciones del P8 para mejorar la calidad del código en Python. Aquí pues aprenderemos a aplicar las convenciones para crear un código que sea más legible y fácil de mantener. Entonces, pues, ¿qué es el P8? El P8 es un conjunto de reglas y convenciones para escribir código Python de manera consistente y legible. Fue creado para mejorar la calidad del código y hacerlo más fácil de leer y mantener. Pues aquí ya empezamos, empezamos primero con la indentación. La indentación es una parte importante del P8. Debes usar 4 espacios para cada nivel de indentación. Esto hace que el código sea más fácil de leer y entender. Bueno, esto sería, digamos como en este caso, al momento de por lo menos de las iteraciones o en las funciones. Ahorita que se habrá visto el code, tengo una de, esperemos un ratico, que se abra. Tengo este. Bueno, ¿qué es una indentación? Una indentación, esto es una función. Pues esto pues más adelante vamos a ver qué es una función, cómo funciona una función. Pero por ahora simplemente estamos mirando lo que es la indentación. La indentación simplemente sería este espacio que hay aquí a la izquierda. Entonces, después de estos dos puntos, que dice que técnicamente, pues nosotros ya simplemente al dar un enter, aquí ya se crea la indentación, pero básicamente pues, porque eso ya lo hace Python, pero donde no se hiciera manualmente, entonces para que quedara todo indentado se generan 4 espacios, entonces 1, 2, 3, 4 espacios, y ahí ya, ese sería el lugar para empezar a escribir el código, ¿sí? Eso sería pues por la parte de indentación. Vamos aquí, que llegó alguien. Bueno. Eso sería pues por la parte de indentación. Igualmente, digamos, no podría yo crear aquí, digamos, voy a crear una variable, var, igual, lo que sea. Esto no se puede, me generaría, ya de por sí, mire, me está marcando rojo, me está generando un error. Y es por eso, porque cuando yo creo, pues en este caso una función, para que esté correcto tiene que estar la indentación. Entonces serían los 4 espacios, sería 1, 2, 3, 4. Y de esta manera pues ya estaría creado correctamente y así ya el código, digamos, funciona. Pero pues esto de funciones pues lo miraríamos más adelante. Eso sería pues por la parte de indentación. Vamos pues con cómo crear los nombres de las variables. Los nombres de las variables deben ser descriptivos y en minúsculas, usando guiones bajos para separar palabras. Hay que evitar nombres de una sola letra, a menos que sean variables de iteración. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos cuando estamos creando las variables. Deben ser descriptivos y utilizar el formato. Este sería el método snakeCase. ¿Qué es el método snakeCase? Como está aquí escrito, entonces, como miramos, toda la letra está en minúscula y aquí empieza otra palabra. Entonces, lo que los separa entre ellos es un rayo al piso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues un ejemplo. Tenemos pues mi variable, como podemos ver, mi variable pues está compuesta por dos palabras, mi y variable, pero están unidas por el guión. Bueno, entonces esa sería la forma correcta.
Y mientras sería la forma incorrecta, entonces, digamos aquí tenemos otra vez mi variable, pero ¿qué pasa? Que mi variable aquí, mi está pues en minúscula, pero variable inicia aquí con V mayúscula. Entonces, al escribirlo esto aquí en Python, no creemos un nuevo archivo. Coloquemos variables. Variables 2.py. Digamos, entonces aquí, mi variable igual a 3. Esto dentro del código no nos genera ningún error. Se podría crear, pero pues ya como tal, por eso se describen pues estas leyes, estas normas, pues para que todo sea comprensible a la hora de que pues, o sea, digamos, este código lo escribí yo, pero ya llega y lo coge mi código, lo coge otro programador, entonces ya va a decir, uy, no, tiene pues malos hábitos, eso no es la forma correcta de trabajar, ¿sí? Y aquí, como tenemos también este ejemplo de mi variable, es lo mismo, también no nos generaría ningún error, igual a 4, pero lo mismo, entonces mi variable todo está en minúscula, pero no tiene la raya al piso. Entonces la forma correcta sería colocar aquí raya al piso. De esta forma sí estaría correcta. Y pues hay que ser descriptivos, ¿no? A la hora de hacer. O sea, normalmente que estamos iniciando, ah, pues en este cuento de la programación, digamos yo simplemente voy a crear número 1 va a ser igual a 1, número 2 va a ser igual a 3, número 4, bueno, número 3 va a ser igual a 2, ¿sí? En este caso, pues simplemente estamos diciendo que, bueno, son números, pero digamos que más adelante, más adelante, a la hora de utilizar el código, eh, en realidad estos son edades. Entonces, digamos que, pues por eso también se generan los comentarios. Digamos, pues en este caso, esto lo miramos ahorita, digamos que estas sean edades. Y también, pues, es para legitimizar lo que estoy haciendo. Entonces, pues, digamos, en un futuro que no haya comentado, entonces en un futuro no voy a saber qué fue lo que hice aquí, digamos, o que lo vaya a coger otro programador después, dice, bueno, esos son números, pero en realidad entonces estos no son números, estos son edades. Entonces lo que hay que hacer es que hay que ser pues muy descriptivo, ¿sí? A la hora de colocar pues el nombre de las variables. Entonces, digamos, si esto fueran edades, entonces, digamos, edad 1, o que fueran, digamos, edades de diferentes personas. Entonces, digamos, digamos que sea un hombre, entonces, digamos, edad de Laura. ¿Sí? Entonces aquí igual, edad de tal persona, de Luis, digamos. Entonces siempre hay que ser descriptivos en cuanto pues vayamos a crear las variables. Porque digamos, por eso, si creamos X, si creamos A, si creamos Y, si creamos número 1, número 2, en un futuro podemos ser que ya de todo el código que hagamos, podemos olvidar en realidad qué función era para qué fue que creamos esa variable. Eso sería pues en caso de variables. Y en caso de las clases, los nombres de estas clases deben ser descritos y Hola, buenas noches. Qué pena, ¿sí? apenas me conecto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí es la primera clase. No me he conectado ni siquiera a las sincrónicas. Vamos a ver qué puedo retomar con ustedes. Vale, listo, perfecto. Sí, aquí pues estamos apenas pues mirando lo que nos decía pues el profesor, la normativa del PD8, que sería pues la forma pues legítima
fácil de entender para después, digamos que por lo menos yo estoy haciendo el código, entonces otro programador después por allá vaya y coja también el código, entonces sea entendible para todos. Eso sería pues prácticamente, ¿cierto? Ok, gracias. Vale. Y aquí pues estaría explicando entonces ya. Este sería, bueno, entonces volvería. Las clases, los nombres de las clases deben ser escritos y utilizar el formato, este es otro formato, que sería el kernel case o cat case. Entonces, como podemos ver, en este caso, ¿qué podemos ver? Que la primera palabra inicia con mayúscula y la segunda palabra inicia con mayúscula. Entonces, aquí pues miramos unos ejemplos, en este caso pues también. Mi clase también sería otra forma, pero este ya sería para las clases. Y digamos las formas incorrectas. Entonces, mi clase está mal porque pues la primera no inicia con mayúscula y este también está mal pues porque mi está bien, pero clase, que es la segunda palabra, no inicia con mayúscula. Bueno, entonces aquí tenemos pues un ejemplo de una clase. Y miramos cómo, pues, en este caso es una sola palabra, pero miramos que inicia con mayúscula. Simplemente sería, pues, el ejemplo sería este, de mascota, sería en este caso. Vamos a ver la longitud de una línea. Entonces, las líneas de código no deben ser más largas de 79 caracteres. Si una línea es demasiado larga, puedes dividirla en varias líneas usando paréntesis o una barra invertida. Esto hace que el código sea más fácil de leer y mantener. Bueno, ¿qué quiere decir en este caso? En este caso quiere decir, eh, yo tengo acá un texto, entonces digamos texto, y tengo un texto largo, lo que sea, largo, un texto largo. Entonces va a llegar a un determinado punto de que mi texto va a seguir, se extiende. Entonces va a aparecer como esta rayita que tengo. Entonces, digamos, para un programador sería muy difícil o sería como tedioso llegar y, ¿qué sigue en este texto? Ah, no, voy a leerlo, estoy leyendo, entonces, no, sería muy extenso. Entonces, dice que hay que tener, dice, perdón, Porque se más o menos 79 caracteres. Entonces, vamos a ver 79 caracteres. 43. Aquí nos marca 79 caracteres. Entonces, más o menos sería hasta esta distancia. Entonces, ¿qué sería aquí? Aquí lo que sería, entonces vamos a imprimir en esto, que sería pues este. Vamos a ver. Bueno, ahí no, así, sí, no lo generó todo. Bueno, LMGY. Ah, pero me lo generó, miren que me lo generó solo hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que pues para que se pueda, digamos, imprimir, que solo me lo imprimió hasta aquí, y digamos para entender esta parte de esta, mire, nos fijamos que esta parte de acá abajo pues no salió. Entonces, no hay ninguno que empiece, bueno, hagámoslo con un guión para que sea un poco más visible. Entonces, miramos que aquí en ninguna parte apareció guión, solo llega hasta esta parte. Entonces, ¿qué hacemos para que nos aparezca todo el texto? Entonces nos dice que hay dos opciones. Una es usando paréntesis y la otra es usando una barra invertida. Entonces, la más fácil es usando, digamos, la barra invertida. Entonces, miramos ahí. Vamos a ver. Y de esta forma, miramos que desde aquí empieza el guión, entonces ya nos imprime el segundo texto. Entonces ahí ya teníamos pues como una visibilidad y ya por eso, no, ya no tenemos que ir al lado de acá que se iba, ya tenemos una mejor visibilidad. Y la otra opción sería pues con un paréntesis, dice. A ver, creo que también se podría.
Sí, aquí también está el guión. Lo escribió. Creo que se puede hacer eso, o creo que también se puede hacer con un más. Sí, entonces ahí tenemos. Son diferentes formas de escribirlo. ¿Sí? Pero pues en este caso creo que la más correcta sería con la línea en este caso. Sería como la forma mejor. Perdón. Bueno, esto sería pues en caso pues para la longitud de las líneas. Ahorita pues vamos a ver los comentarios. Dice, los comentarios son importantes para explicar el código y hacerlo más fácil de entender. Entonces ahí ya miramos, usa comentarios para explicar lo que hace el código, más no cómo lo hace. Entonces, los comentarios deben estar en línea separada y comenzando con el numeral. Entonces, pues esto sí, pues como ya lo miramos, entonces como digamos aquí lo que decía edades, entonces generaríamos aquí y edades. De esta forma, pues, admitir. Listo. Digamos, bueno, entonces aquí estoy diciendo que son edades de personas. ¿Sí? Hay que ser, pues, descriptivos en cuanto a esto, pero, o sea, no hay que ser, digamos, que estoy haciendo la suma de dos números. Entonces, digamos, tengo número 1 igual a 5 y tengo número 2 igual a 6. Entonces, digamos que, pues, de pronto como nosotros recién estamos aprendiendo, pues vamos a hacer como yo hice aquí. Sí, aquí era. Vamos a hacer aquí, pues como yo hice, aquí miren, yo he hecho muchos comentarios, ¿cierto? Entonces, pues como para saber qué es lo que sigue de cada palabra. Entonces, aquí, digamos, entonces por lo menos aquí. Entonces, estoy diciendo pues de que estos son enteros, de que estos son flotantes, de que estos son string, de que estos son booleanos. Entonces, los comentarios me sirven pues para eso. Pero más no hay que ser pues muy extensos a la hora de colocar un comentario. Como digamos, o sea, aquí puedo decir suma simplemente. Como no puedo decir, digamos, entonces para ser más extensos, digamos, no, esta es digamos, entonces, es la suma de dos variables, que el número 1, bueno, digamos, que la primera variable vale 5, que la segunda variable vale 6, entonces nos estaríamos alargando mucho, ¿sí? Entonces no sería la forma correcta. Entonces simplemente a la hora de hacer pues también un comentario hay que ser, digamos, concisos. Y eso sería pues a la hora de hacer un comentario. También tenemos los dot strings, que es casi similar. Los dot strings son cadenas de texto que explican el propósito de un módulo, clase o función. Deben estar en primera línea después de la definición y usar comillas triples. Usa dos strings para explicar lo que hace una función y qué parámetros espera. Bueno, entonces aquí es donde ya tenía yo este ejemplo. Entonces, aquí está, entonces por lo menos aquí. Esta sería pues la forma, se haría con triple comilla y todo, o sea, todo lo que yo haga de aquí, digamos, aquí ya no hago el signo numeral, ya no hace falta, porque todo lo que queda aquí ya queda pues así como en comentario, ya no tendría, digamos acá, si lo haría simplemente con el signo numeral, entonces sería, digamos que voy a hacer las diferentes operaciones. Entonces voy a hacer la suma, voy a hacer la resta, entonces voy a hacer la resta. Para cada línea, tengo que escribir el signo numeral. Entonces,
de esta forma, para no estar escribiendo cada vez en cada línea el signo numeral, me serviría la triple comilla. Se puede hacer con triple comilla o con comilla simple también. Sería triple comilla. Y aquí también. Todo lo que escribo aquí, miren, ya todo, ya me queda. Bueno, entonces, una forma, digamos, aquí tenemos la función, entonces aquí nos está explicando lo que dice. Entonces, esta es una función suma de dos números. Entonces, en los argumentos, ¿qué vienen los argumentos? En la A, pues vendría el primer número, en el B vendría el segundo número. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Lo que vamos a retornar es la suma de dos números, ¿sí? Por ahora no nos compliquemos qué es un argumento, qué es un return. Más adelante, cuando ya miremos una función, pues ya lo explicaría. Entonces, esta sería pues la forma correcta de utilizar el docstring, y esa sería pues una forma incorrecta de utilizar el docstring, que sería entonces, esta es una función suma de dos números, esto estaría mal. Entonces aquí sí hay que ser así un poco más descriptivos. Tenemos importaciones. ¿Qué son las importaciones? Las importaciones, dice, deben estar al principio del archivo, después de cualquier comentario o docstring. Separa las importaciones de la biblioteca estándar de las importaciones de terceros. Bueno, esto de importaciones los vamos a ver más adelante, lo que son pues las importaciones propias del programa, como las importaciones de terceros. Aquí usa importaciones explícitas en lugar de importar todo. Entonces, ¿qué es una importación? Una importación, digamos, entonces tendría que arrancar desde el inicio. Ahí se colocaría, esta es una importación pues para las palabras que algunos que se pueden utilizar ya por defecto de Python. Entonces sería este. Aquí vamos a importar la librería match. Esto pues lo vamos a ver más adelante. Que digamos que lo que nos trae la librería match. Digamos cuando está en una clase que vimos, creo que fue la de ayer, ¿sí? Hicimos el número pi, que pi era igual a 3.1416. Entonces aquí pues le estamos nosotros diseñando manualmente que ese es el valor de pi. Pero, ¿qué es lo que nos hace pues esta librería? Esta librería, como es pi es una constante, siempre va a valer 3.1416. Entonces, como siempre vale lo mismo, es una constante. ¿Qué es una constante? Es un valor que siempre va a estar igual y nunca va a cambiar. Entonces, pi siempre va a ser 3.1416 y digamos, pi no vale 4, pi no vale 5, siempre pi vale 3.1416. Eso es una constante. Entonces, por lo menos lo que nos haría esta librería pi, entonces digamos ya voy a imprimir print match.pi. Aquí está mal escrito. H. Entonces, aquí mire que ya borré la creación de pi, que pi vale 3.1416, eso ya lo borré. Entonces, acá, mire, aquí está. 3.14 el valor de pi. Entonces, eso es lo que nos hace pues la librería. Y siempre, entonces, pues como dice ahí, las librerías siempre se tienen que declarar al inicio de todo programa. Debería ir pues así, siempre al inicio. No, o sea, que lo coloque pues por acá abajo, entonces estaría mal. Vamos con los espacios en blanco. Entonces, dice, usa espacios en blanco para separar operadores y después bueno, usa espacios en blanco para separar operadores. ¿Qué son los operadores? Entonces, pues bueno, los operadores, pues más tarde lo vamos a ver, que serían pues los de suma, resta, multiplicación. Entonces, digamos aquí, vamos a hacer el de la suma. Entonces, como ya tengo estos dos números, entonces
Bueno, vamos a crear una tercera variable, que sería num1, perdón, num1 más el número 2. Es lo que dice. Entonces, estos son los operadores. Entonces, colocarlo así, todo junto, pues no se ve tan legible, no se ve bonito. Entonces dice que pues para que se vea bonito, para que se vea legible, para que se pueda entender, entonces hay que generar un espacio. Entonces, terminamos esta variable, espacio, el igual, espacio, la variable, espacio, más y espacio. Entonces, miren qué diferencia. ¿Qué diferencia eso? Pues tenerlo todo junto. ¿Sí? Esta sería pues la forma incorrecta. Y esta de acá sería la forma correcta. Entonces, miren que es mucho más legible, mucho más bonito de esta forma que de esta forma de acá. ¿Sí? Entonces, esta sería pues la forma correcta. Bueno, y listo. Bueno, me faltaba, ¿no? Estamos aquí en los operadores. Y dice, y después de las comas. Bueno, en el ejercicio que hicimos el martes, habíamos hecho ya unos ejercicios. Entonces, miren que aquí tenemos una coma. Entonces, bueno, aquí esto está mal. O sea, la forma correcta sería esta y el espacio. Pegado aquí y aquí sí está el espacio. Termina este aquí y está el espacio. Entonces, esta sería la forma correcta. Después de la coma, llevar el espacio. Y dice, usa dos líneas en blanco para separar funciones y clases. Bueno, eso sí, digamos, entonces, ese ya sería para separar. Entonces, normalmente, digamos, aquí tengo una función y acá tengo la otra función. Entonces, eso simplemente sería, aquí están pues los dos espacios, los dos enter. Sería así. Ya digamos esta es una función y esta es la primera función y esta es la segunda función, digamos. Entonces, si lo haría ahí, solo tendría un espacio de esta línea a esta línea y pues se ve mal. Entonces, esa sería pues como la forma correcta. Y bueno, entonces, conclusión. Las convenciones de P8 son importantes para mejorar la calidad del código de Python. Siguiendo estas convenciones, puedes crear código más legible, fácil de mantener y comprensible para otros desarrolladores. Y entonces, pues, el objetivo de esto es, pues, que empecemos con las buenas prácticas y empecemos a usarlas. Y eso sería, pues, el uso del P8. No sé qué tal les pareció, muchachos. ¿Sí fue entendible? ¿Sí está todo claro? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces vamos. Yo creo que todos ya tienen claro cómo se declaran las variables, ¿cierto? Y los diferentes tipos de variables. ¿O hay alguien que de pronto no sepa? ¿Sí? ¿Todos saben ya el tipo de variable? ¿O lo explico? Vale, listo. No hay problema. Bueno, entonces, para declarar variables, simplemente colocamos el nombre de la variable. Entonces, aquí ya tengo estas variables declaradas. Entonces, simplemente coloco un nombre de una variable, el igual, y le asigno pues el valor que va a tener esa variable. En este caso, pues edad tiene el valor de 45, estatura tiene el valor de 1.45. Pues primer nombre tiene asignado el valor de Juan. Aquí boolean 1 tiene el valor de true y boolean 1 tiene el valor de false. Eso sería pues simplemente para declarar una variable. Entonces colocamos el nombre, el igual y le asignamos un valor.
Eso sería pues en cuestión. Bueno, entonces sería simplemente crear una variable. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de variables. Entonces tenemos los enteros, los flotantes, los string y los booleanos. Entonces, ¿cuáles son los enteros? Los enteros son todos los números, tanto positivos como negativos, que tengan pues la parte entera, a diferente pues de estos, que son los flotantes. Los flotantes, pues a diferencia, vienen con esta parte, pues digamos con el punto. Entonces, los enteros son todos los números, digamos, puede ser 45, como puede ser menos 45, como puede ser 8, como puede ser menos un número negativo grande, digamos, menos 1000, como también puede ser un número grande, 1.000.000, ¿sí? Son todos los números enteros. Y los flotantes ya serían todos los números, pero que tengan pues la parte con el punto. Entonces tenemos pues 1.45, sí, diferentes, 25.48, también pueden ser pues números negativos, un menos 70.3, todos esos números, por lo menos pi, el número pi, entonces que es 3.14, también sería un flotante. Ahorita tenemos los string. Los string, entonces, son simplemente una cadena de caracteres, que en este caso, siempre que sea un string, va a ir entre comillas. Entonces, todo, por lo menos, acá creo que creamos, ¿cierto? ¿No? Sí, entonces, todo esto es un string. Todo lo que va entre comillas sería un string. Aquí, en este caso, sería este. Y por acá, pues bueno, acá no tenemos nada declarado. Entonces, aquí por lo menos Juan, esto es un string porque está entre comillas. Aquí podemos ver esto que está entre comillas, la persona. Este es un string. Bueno, estos son concatenaciones. Entonces, pero aquí, digamos, aquí está separado. La persona está entre comillas, tiene, está entre comillas, años y una estatura de, ¿sí? Entonces, miren lo que decíamos. Entonces, miren esta parte aquí no es visible. Yo tengo que llegar y correr el código hasta allá. Entonces, esto se ve feo, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, digamos que hasta aquí podemos leerlo. Entonces, este está bien. Este, después de la coma, entonces, vamos a ver, creo que no genera error. No estoy seguro si generaría error, pero creo que no. Y este después del más también. Tocaría correrlo. No, creo que no está generando ningún error. Eso. ¿Sí? No genera ningún error. Entonces, después de la coma, hacemos el enter, digamos aquí, para que quede en la otra línea. Y igual acá. Y entonces aquí, mire que ya no tengo que estar corriendo hasta acá. Entonces, eso se miraba muy feo. Entonces, esta sería una forma, pues, correcta. Y entonces, pues, bueno, lo que decía, entonces, todo lo que está entre comillas es un string. Como también, digamos, un número, pero lo que pasa es que este número está entre comillas. Entonces, como este número está entre comillas, este ya no sería un número, sino que sería un string. Bueno, tenemos la parte de string, ya miramos la parte de enteros, flotantes, string, y tenemos los booleanos. Los booleanos simplemente, pues, ahí tienen estos dos valores. O true, verdadero, o falso. Falso, que es falso. Simplemente tienen estos dos valores. Aquí, con una comparación, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, ¿cómo saber si una persona es mayor de edad? Mayor, entonces ya miramos que mayor de raya al piso, edad, igual. Entonces aquí, pues para este ejemplo, ya teníamos edad, que era 45. Entonces, ¿cómo sabemos cuando una persona es mayor de edad? Entonces, que una persona, en este caso, que ya está edad, entonces sería edad, siempre y cuando edad sea mayor
mayor a 18 años, entonces ya una persona es mayor de edad. Vamos a imprimirla acá al final. Bueno, no imprimamos aquí. Comentemos por ahora esta parte. Vamos a imprimir. Y entonces, entre paréntesis, y escribimos la variable, que en este caso se llama mayor de edad. Entonces, ¿qué nos tiene que imprimir acá? Lo que nos tendría que imprimir sería true, porque true es verdadero. Y ahí está. Entonces ahí está true. True es verdadero. ¿Sí? Entonces, pues más adelante vamos a mirar esto. Esto queda un poquito más adelante, para que lo entiendan mejor. Y ese sería pues los diferentes tipos de variables. Bueno, entonces ya aquí vamos a seguir explicando. Y aquí pues ya creamos las variables. ¿Cómo hacemos para hacer que se muestren esas variables aquí en la consola? Entonces, para hacer que esas variables se muestren aquí en la consola, llegamos y colocamos la palabra print, seguimos con paréntesis y en medio de los paréntesis el nombre que ya creamos de la variable. Entonces, por lo menos aquí todos estos, aquí ya llego y los imprimo. Bueno, este era booleano. Y va aquí con los booleanos. Entonces, como podemos ver aquí, colocamos todas nuestras variables que ya utilizamos aquí, que era edad, estatura, primer nombre, boolean 1 y mayor de edad. Entonces, para mirarlas en la consola, acá, vamos a comentar esto acá. Entonces, si lo imprimimos, entonces así logramos pues imprimir con la palabra reservada, que ya viene, esto sería una función, pero pues con la palabra print y en medio el nombre de las variables. Y entonces, como acá miramos, entonces a edad le asignamos el valor de 45, entonces aquí miramos 45. Estatura tenía un valor de 1.45, entonces aquí las miramos, ya están imprimidas. Bueno, ya me apareció los 15 minutos. No sé, bueno, técnicamente pues quedan 15 minutos ya y se acabaría la sesión. Entonces, bueno, yo creo que terminaría de explicar lo que está aquí y ya. Bueno, de esta forma entonces ya imprimiríamos. Ahorita vamos a ver lo que son las concatenaciones. Entonces, ¿qué es concatenar? Concatenar es, digamos, pues esto. Que digamos yo quiero que me inscriba todo esto. Bueno, vamos a mirar una por una. Bueno, entonces aquí, digamos, entonces esto ya me generaría entonces un solo texto. Entonces, digamos, aquí ya generaría la persona, el nombre de la persona, tiene, bueno, vamos a ver. Entonces aquí ya está. Entonces, la persona Juan tiene 45 años y una estatura de 1.45. Aquí podríamos añadirle si el dato booleano, si es mayor, si es mayor de edad, digamos. En este caso, pues se mostraría como true. Entonces, para añadir, bueno, aquí, para mostrar, entonces, aquí iniciaríamos con la palabra print, pero miramos que ya inicia con una F. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces, aquí ya todo, aquí sí ya puedo escribir absolutamente todo, lo puedo escribir, mire que todo está dentro de una sola comilla, ¿sí? Dentro de comillas, todo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo quiera escribir una variable, vamos a colocarlo en medio de las llaves. Entonces, si yo quiero, entonces la persona, en medio de las llaves, primer nombre, entonces me va a traer el nombre que se va a llamar Juan. Entonces, seguimos con tiene, que esto lo escribimos manualmente. Me aparece tiene, porque o sea, esto es un string.
Aquí traemos la variable, que sería edad, entonces nos trae 45 años, entonces ya sabemos, para imprimir una variable, en este caso, entonces se utilizaría en medio de las llaves. Y lo mismo, entonces, años y una estatura de, entonces acá está, años y una estatura de, y como trajimos estatura, entonces estatura es una variable, entonces también lo escribimos en medio de las llaves. Y nos trae pues el valor de la estatura. Entonces dijimos que íbamos a añadir pues si era mayor de edad. Entonces, es mayor de edad. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Entonces, en medio de llaves y traeríamos esta variable. Entonces, ¿qué nos va a imprimir? Entonces, lo que ahorita nos va a imprimir es la persona, Juan, tiene 45 años y una estatura de 1.45. ¿Es mayor de edad? En este caso, pues solo imprimiría true, que sería, pues digamos, que en español sería entonces verdadero. Entonces, sí, Juan es mayor de edad porque tiene 45 años. Bueno, esta sería la primera forma de concatenar. Tenemos otra forma de concatenar, que entonces sería esta. Que cualquiera de las dos estaría bien. Entonces, o esta, pero esta tiene otra forma. Entonces, cada vez que vayamos nosotros, bueno, también tiene la palabra, siempre que vamos pues a imprimir acá, tendríamos que escribir print, tendríamos, aquí sí ya, es diferente. ¿Por qué? Porque miren que aquí, mientras que acá colocamos todo dentro de las comillas. Ah, bueno, aquí me falta. Nos pasamos, entonces vamos a crear el slash. Entonces, ¿para qué es este slash? Entonces, para que me siga. Entonces, como acabamos la línea, ¿sí? Y porque antes por eso, ¿cómo nos queda otra vez? Mire que nos quedaba feo. Perdón. Eh, ¿sí? Mire que nos quedaba feo y entonces tendríamos que correr hasta acá. Entonces, para que no ocurra eso, entonces pues hacemos, mira, colocamos el slash, pero es el slash invertido y le damos un enter. Y de esta forma pues tenemos todo visible acá. Entonces, como vemos, pues no lo imprime, no hay ningún problema. Bueno. Entonces, ya vendríamos pues con la segunda forma. La segunda forma ya sería todo esto entre comillas. Terminamos la comilla, y va una coma. Y ahí sí va la variable descrita. Terminaríamos de escribir la variable, iría la coma, vendría las comillas, terminamos de escribir las comillas, vendría la coma, escribimos la variable, después de escribir la variable escribimos la coma y después escribimos. Entonces, y una estatura de estatura. ¿Sí? Entonces sería diferente. Y como miramos, pues aquí las dos nos escribe exactamente lo mismo. La persona, Juan, tiene 45 años y una estatura de 1.45. ¿Sí? Y otra forma, pues sería esta. Pero pues esta forma si no sería la correcta. ¿Por qué no sería la correcta? Porque pues aquí ya estaríamos haciendo pues los operadores que ya tocaría mirarlo en la siguiente clase. Entonces ya todo, en lugar de las comas, iría el más. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Python es un programa, se me fue ahorita el nombre, pero lo que quiere decir es que, como les decía al inicio, no se puede
aquí no se puede sumar el 12, que aquí sería un número entero, y aquí, entre comillas, esto no se podría hacer una suma, a pesar de que los dos son números 12, pero esto es un número y esto es un string. Y aquí, de esta forma, no nos puede hacer una suma. Entonces, la única forma para que nos haga esa suma sería hacer una conversión. Entonces, aquí tenemos pues cómo hacer una conversión, convertir. En este caso sería de entero a string. Para convertir un número de entero a string, utilizamos la palabra str y digamos, entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo aquí es, este es un número, este número ya acá lo está convirtiendo en una cadena de texto, en un string. Y este, pues como ya es una cadena de texto, lo dejamos ahí. Y entonces, y acá la diferencia es de que acá ya estamos pasando en este punto. Bueno, y para pasar de un string a un entero, entonces utilizamos la palabra in y entre paréntesis, pues iría la variable. Entonces, como miramos aquí, entonces ya hacemos lo contrario, convertir de un string y aquí ya sería un número. Vamos a ver qué diferencia nos genera esto. Entonces, la diferencia que nos genera, mire, aquí en esta convertimos los dos números a string. Como convertimos los dos números a string, nos coloca los dos números 12, 12, nos los coloca juntos. ¿Sí? Entonces, como es una cadena de texto, lo que va a hacer, como lo de acá. Entonces, como lo de acá. Entonces, esto es una cadena de texto y primer nombre, que es Juan, está entre comillas, también es una cadena de texto. Entonces, cuando le colocamos el más, entonces va a ser la persona más el nombre, lo coloca junto. Entonces, la persona y Juan, y lo coloca junto, como es un string. Entonces, este como va a ser un string, y este también es un string, entonces lo que va a hacer simplemente lo juntaría. ¿Sí? Y acá la diferencia de este entonces ya sería otra cosa, porque acá ya sí ya sería un número. Entonces, un número más un número, así ya se podrían sumar y serían 24. Y ya sería 12 más 12 sería 24. Entonces, esa es la diferencia, hay que tener presente por eso, entre cuando vayamos a usar un string y un entero. Y pues bueno, para concluir esto, entonces aquí sería lo mismo. Pero esta forma pues estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque entonces, como miramos, la edad y la estatura siempre, entonces la estaríamos convirtiendo en un string. Y pues, ¿qué nos vamos a estar? Eso también demoraría para nosotros colocar. Entonces, la persona más, tenemos que escribir str, ¿sí? Sería es mucho más tedioso. Entonces, esto pues se puede hacer, sí, pero pues se mira mal. No es una buena práctica. Entonces, para hacer una buena práctica se puede colocar cualquiera de estas dos. ¿Sí? Y pues yo creería que pues ya.